Bueno, pueblo, hace tiempo no nos veíamos. Yo estuve un tiempito afuera atendiendo las buenas nuevas recientes, que todos ya saben. Pero bueno, ya estamos de vuelta en cancha. Y bueno, la idea de hoy era, eh, tenía algunas cositas que quería compartir con ustedes y tiene que ver bastante con la motivación. O sea, si podemos hablar del tema, de lo que me gustaría conversar es más que nada la motivación. Eh, pero bueno, como para comenzar, quería un poquito que reflexionemos juntos acerca de lo que sería una vida de fe normal o lo que nosotros entendemos como vida de fe. Eh, Hay algo que nos separa del resto de la gente y es que nosotros buscamos siempre, en cierta forma, mm, tratar de trabajar lo que es lo espiritual. Tratamos de ver las cosas, el por qué hacemos las cosas. Eh, Creo que queda bastante clara en ese sentido la diferencia, pero en nuestro día a día, o sea, en nuestra semana en general, tenemos más actividades que son de fuera, o sea, seculares, más que actividades espirituales. Por ejemplo, lo que es el estudio, por ejemplo, lo que es el trabajo. Tenemos más trabajo, estudio o más cosas que atender que son de cierta forma externas, más de las que tenemos de actividades internas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O alguien tiene más actividad interna que externa? Porque capaz que hay un caso. ¿Algún pastor o...? No, en general tenemos más cosas externas que internas, eso es bastante claro. Pero bueno, en ese sentido, si tenemos más cosas externas, en general la tendencia es, irse por lo... como que nuestra concentración o nuestros pensamientos van a cada vez más tender a lo externo. Eso es bastante natural, ¿no? Si estamos la mayoría del tiempo trabajando en cosas que son externas, en general lo más seguro es que terminemos llevando nuestra forma de pensar o la razón por la que hacer las cosas bastante llevado a lo externo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos evitar eso? Y ahí escucho un poquito respuestas, opiniones. ¿Cómo podemos evitar ir hacia lo externo si estamos todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, trabajando en cosas externas? Centrando, invitando a Dios a que esté en nuestra actividad. Bien, bien. Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué te refieres con estar con lo externo? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, en tu caso, creo que tenés clase de lunes a viernes, ¿no? Y tenés varias horas de estudio durante la semana. Y si juntas capaz, digamos, algunas lecturas que hagas durante la semana y juntas el Jundoque y el home group y el servicio dominical, seguramente sean más horas de estudio, muchas más horas de estudio, más que horas haciendo cosas internas. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestra mente se vaya y se centre únicamente, como que vaya por lo externo, y cómo podemos evitar que nos olvidemos de la parte interna? Prioridad que damos. Claro, ¿cómo podemos, digamos, guiar nuestra vida en cuanto a que nuestras prioridades no cambien a cosas así, más de lo externo? O por ejemplo, ¿qué tanto nos afecta lo externo? ¿O qué tanto sacrificamos lo interno por lo externo? ¿Entendés? Entonces ahí, bueno, Diana daba un ejemplo, quería escuchar un poquito más opiniones. Porque bueno, tener la respuesta a esto es una forma de saber cómo llevar una vida de fe sana, básicamente, ¿no? Si no, todo el tiempo vamos a estar nuestra mente tendiendo más a lo externo.
dándole un propósito interno a las cosas externas que hagas. O sea, Bueno, plantearte algo más introspectivo, o sea, por qué estudias, por qué trabajas, por qué haces tal cosa. bien, perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, Dayana ha dado una idea de cada vez que hacemos algo, antes de hacerlo, invitar a Dios. Después ahí tenemos otra idea, bueno, cada cosa que hagamos, el por qué, más allá de que sea externo, trabajo o estudio, lo que sea, el por qué sea algo interno o algo trascendental. ¿Qué más? Pueden ser cosas que apliquen o cosas que capaz les gustaría aplicar, pero no aplicamos tanto. Iba a decir, Ahí tenés una idea. O sea, algo, pero capaz que más aplicado en mi caso sería como ponerle más seriedad, como a, bueno, en el caso de lo interno, ¿no? Como más seriedad de eso. Cómo voy a dividir mis tiempos, cuánto le voy a dedicar a tal cosa. Ya. Eso en cierto aspecto sería como, bueno, darle valor cuando tenemos tiempo para lo interno, darle valor y aprovecharlo, ¿no? Sí. Bien, tenemos 3 ideas y bastante interesantes. Capaz una cuarta ahí. Porque la idea es, bueno, nosotros terminamos ahora el homebrew. Ay, qué lindo el homebrew, nos vimos las caritas y todo. Después mañana tenemos el servicio dominical. Capaz que estamos despiertos, a veces no tanto. Y bueno, a veces nos hablan de cosas que no va tanto para nosotros y empiezan a hablar de la providencia de Chomboy y nosotros, todavía no tanto y cosas. Y al final llega el lunes. Y bueno, ahí está el punto, ¿no? Bueno, durante la semana somos capaces de progresar espiritualmente, somos capaces de mantenernos, o ni siquiera eso, sino que estamos decayendo. Así que está bueno conversar un poquito sobre esto y tener herramientas claras. ¿Alguna otra idea que tengamos? Daniel, ahí creo que tenés ahí. No, no tenía, pero me quedé pensando mucho en lo que dijo Pablo. Era mejor. Bien, Pablo. Bien, 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 bien. ¿Hay una idea traída del exterior? No, bueno. ¿te importa? No importa. Bueno, creo que todas las ideas son bastante valiosas y creo que en cierto aspecto eran todas cosas que quería conversar con ustedes. Me gustaría ir primero con la de Asami y ir un poquito más en profundidad con lo que decía Asami, de tomarlo en serio. Nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, o como la tradición, se podría decir, de lo que es, por ejemplo, la lectura, junto que hay acá, por ejemplo, miembros que están viviendo en la sede y están básicamente obligados a ir al junto que, o sea, están como que medio presionados a llevar eso en la práctica. Es el coso. Está el conflicto. Hay gente, sí, que tiene como eso, que lo tiene así. Hay otra gente que tiene la libertad porque no está viviendo aquí. ¿Se van a estar conceptuando? Sí, perdón. Pero te estamos escuchando. Van a estar ahí, o sea, hay gente que no vive aquí en la sede y tiene un poquito más de libertad en ese sentido, y capaz que lo hace, capaz que no. Pero ahora, o sea, una de las cosas que hablaba, por ejemplo, Asami, ¿no? De la seriedad, y es que por más que uno haga la lectura, por ejemplo, la gente de la sede que está acá la tiene que hacer, por más que lo haga, si uno no le da el valor, en general termina repercutiendo más en negativo que en positivo. ¿Por qué? Porque uno siente que está perdiendo el tiempo para hacer cosas que realmente importan. Entonces siente, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, después estoy cansado, no me da fuerza para trabajar o estudiar y después... Entonces ve el junto que como algo que le molesta o que no le aporta a su vida. También puede pasar con la gente que está en sus casas. Por ejemplo, no, yo
hago muchas cosas y no tengo tanto tiempo para hacer lectura. Entonces como que le damos la lectura, le damos más un valor de molesta más que ayuda. Como que es una traba más que un aporte, ¿no? Y bueno, eso habla bastante de nuestras prioridades en sí, ¿no? De qué es lo que nosotros le estamos dando valor o qué tan serio estamos tomando ese tiempo. Entonces, conectando lo que decía Asami con el tema de la motivación, más allá de la actividad como tal, por ejemplo, repito para los miembros de la sede, más allá del Jundoké como tal, está la motivación por la cual yo voy. ¿Cómo es mi motivación y qué tan clara está el por qué yo voy? No es el por qué según el Chonsong-gyon, según la lectura del padre, por qué tenemos que hacer Jundoké. No, el por qué yo quiero ir a hacer Jundoké acá, mi motivación. Si no hay una motivación clara, ustedes se están lastimando espiritualmente, se están como enfermando espiritualmente. Por más que hagan algo supuestamente bueno, el Jundoké se vuelve algo que los enferma. Porque terminan teniendo más rencor, porque están perdiendo el tiempo. Tienen cosas que quieren hacer, o quieren dormir, pero no lo pueden hacer por culpa de esto. Entonces terminan con ese sentimiento, ¿no? Y no es, al final la actividad es la misma, pero el tema es la motivación. Entonces, si ustedes ahora mismo piensan y dicen, la verdad que mi motivación para hacer Jundoké no está muy clara, o no le estoy dando tanto valor, es muy importante tomarse el tiempo para alinear mi motivación, porque cuanto más tiempo pasemos así, más rencor vamos generando. Es como que más pensamientos negativos. Entonces estamos escuchando el Jundoké y al mismo tiempo estamos pensando, ¿qué carajo? Podría estar durmiendo acá y yo estoy escuchando esto que no tiene nada que ver. Y más cuando en la lectura se hablan cosas que ni tienen que ver con nosotros, como una etapa diferente en nuestra vida, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, primer punto me parece muy importante. Por lo menos, por ejemplo, también puede ser esta reunión. O sea, capaz alguno puede estar en esta reunión y bueno, se ve obligado por las circunstancias a estar acá, o porque está, por ejemplo, Juan vino de Paraguay, le cayó querer que estar acá, y capaz que me está escuchando a mí y dice, qué clavo este tipo. Entonces ahí está más dañándose espiritualmente más que enriqueciéndose espiritualmente, por más que la actividad sea la misma. Lo mismo pasa con el servicio dominical. Entonces, lo primero que quería compartir era justamente eso de, si no hay una motivación clara, por más que hagan las cosas, se están pudriendo por dentro. Se están lastimando y enfermando por dentro, por más que las hagan. Entonces, no pierdan tiempo haciendo las cosas si no tienen la motivación clara, porque les va a hacer mal. Primero, antes que hacer cualquier cosa, aclaren su motivación, para que lo que vayan a hacer realmente sea productivo, realmente les enriquezca. Eso era lo primero. Lo segundo que quería compartir era, respecto a lo que decía Pablo, lo de Diana era lo último. El tema del por qué. No es simplemente darle un propósito al momento que comenzamos, porque por ejemplo comenzamos 2022 y metemos metas y metemos propósitos, o decimos, este 2022 voy a sanarme internamente, o voy a trabajar esto de mi ser, o voy a cumplir esto de mi carrera, y capaz que tenemos muchas metas, pero llegamos a junio de 2022 y ni me acuerdo de las metas. O sea, no me acuerdo qué quería yo en un principio, como que no me... Entonces no es solamente, yo le doy un propósito cuando comenzamos, sino que hay que hacer con ese propósito. Tenerlo presente, básicamente, ¿no? O sea, tenerlo muy claro en el día a día. Entonces, una vez más, ahí pasa mucho eso de que si no nos repetimos eso, en algún momento como que nuestra mente hace, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy esforzando tanto? Esto ni siquiera tiene tanto valor. ¿Por qué? Simplemente porque nos desconectamos del por qué estamos haciendo las cosas.
Entonces, por ejemplo, puede ser los miembros que están aquí en la sede, no es que las circunstancias es como que están obligados. En general, ustedes quisieron estar acá. Lo mismo pasa con cualquiera de nosotros con la iglesia. Nosotros decidimos estar en la iglesia, no fue que alguien nos apuntó con una pistola obligado a venir a la iglesia. Pero capaz que como no tenemos, teníamos cuando conocimos en un momento de determinación, dijimos, sí, yo quiero ir por este camino, pero pasan los años y como que, estamos acá porque estamos acá y fue el destino que la vida nos decidió por acá y nos olvidamos del por qué estamos en la iglesia, por qué estamos yendo al servicio dominical, por qué queremos ir al homebrew. Y al mismo tiempo, bueno, puede pasar lo mismo con las cosas externas, ¿no? Yo estoy estudiando y trabajando porque quiero formar una buena familia, no sé qué, pero cuando vamos al día a día a estar estudiando, lo que menos pensamos es, yo me voy a esforzar por mi futura familia y cosas. Entonces, o sea, es muy natural que hayan cosas más externas que internas. Pero si en esas cosas externas nosotros no tenemos claro el propósito y no lo mantenemos activo el propósito, no lo recordamos recurrentemente, generalmente la tendencia va a ser nos vamos por lo externo. Entonces, mi sugerencia es, si ustedes tienen un porqué de las cosas, un porqué están estudiando, trabajando, por qué se están esforzando, ténganlo en su celu acá bien claro el por qué ustedes se están esforzando. Ténganlo en la compu, ténganlo en la puerta de su cuarto, ténganlo muy claro, porque si no lo tienen claro, después se van a olvidar y después no tienen motivación suficiente para hacer las cosas. Entonces, para mí, bueno, no voy a mover el celular porque está grabando, pero para mí, ahí tengo la foto, lo primero que hago así, están mis padres, están los padres de ella y está ella. Porque mi razón de por qué me esfuerzo tanto está en ella. Y al mismo tiempo yo veo en nuestra familia lo que Dios quiere. Entonces siempre estoy recordándome que yo me estoy esforzando por ella. Capaz algunos ya tienen un matching, pero no pueden ponerse ahí en la foto el matching ahí. No tiene que ser tan explícito ahí la careta del matching ahí, pero algunos capaz que ni siquiera tienen matching. Algunos capaz que no tiene que ir directamente por ejemplo, la familia, pero cualquier cosa que sea el porqué, que sea algo que siempre lo tenga muy visible, que sea algo que siempre se los recuerde. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer eso. Pueden tener la costumbre de tener un papelito con sus metas y leerlo antes de dormir. Hay muchas cosas, hay muchas razones, hay muchas maneras. Si ustedes no entienden por qué hacerlo, no lo van a hacer. Porque, bueno, esto no es algo que soy el primero que les dice una cosa así. Seguramente lo habrán escuchado de una forma o de otra, sin tener claro el propósito, no tenemos motivación, cosas así son frases muy típicas. Pero hasta que no entendamos cuán importante es tener ese propósito, no lo vamos a hacer. Entonces va a seguir todo igual, va a seguir el día, nos vamos a cansar, no tenemos la motivación suficiente para hacer las cosas. Y o quedamos con rencor, o quedan cosas sin hacer. Después nos culpamos porque no hacemos las cosas, pero no tenemos motivación suficiente para hacer las cosas. Entramos en una especie de limbo ahí. Y terminamos infelices. O sea, esa es la conclusión. Al final, más allá de si cumplimos con la expectativa de Dios o lo que sea, terminamos tristes dentro de nosotros. Y eso se podría haber evitado capaz con siempre tener presente el porqué. Y después la otra era justamente el invitar a Dios. Porque, por ejemplo, tener un propósito claro lo tiene cualquier persona exitosa. Cualquier persona exitosa del mundo, para haber sido exitosa, tuvo que tener su propósito muy claro, todo el tiempo. Entonces, capaz que teniendo el propósito claro, podemos ser muy exitosos externamente.
Pero si queremos tener mucho éxito internamente, estos propósitos tienen que ser internos y tienen que estar alineados con Dios, obviamente, ¿no? Y a veces puede pasar de que tenemos el propósito claro, pero en algún momento nos desconectamos de Dios. Entonces, capaz que entendemos el porqué, entendemos el porqué interno incluso, pero no nos es suficiente motivación porque no sentimos cuán importante es para Dios eso. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, el Jundoké yo sé que es importante, Dios quiere que yo participe, el Padre lo dice todo el tiempo, yo voy a ir al Jundoké porque sé que tengo que hacerlo. Pero yo no siento cuán importante es para Dios. Lo sé, pero no lo siento. Entonces, por más que lo sé, me sigue generando rencor igual, porque no siento que es importante. Entonces, en el día a día, si nosotros no invitamos a Dios, en el día a día las cosas externas nos van alejando de Dios, como que nos van un poquito separando de Dios y empezamos a dejar de sentirlo. Y eso es muy problemático en la vida de fe. Dejar de sentir a Dios es muy problemático porque nosotros no tenemos motivación suficiente solo con la razón. La razón no es suficiente. Podemos entender el porqué o entender la razón de por qué hacer las cosas, pero si no las sentimos no tenemos la motivación suficiente. Especialmente, yo sé que varios aquí son muy emocionales, que no son tan de la razón, especialmente para esos casos más todavía. O sea, aunque esté muy claro así, principio divino, tácate, 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 no va a ser el motor suficiente para hacer las cosas. Entonces, el mantener el sentimiento de que Dios está ahí es muy importante. Entonces, invitarlo a Dios es una frase recontra cliché, de las más típicas de toda la vida. Vamos a mantener a Dios presente y que vamos, no sé, típico, ¿no? Suena re bien aparte, ¿viste? Invitar a Dios antes de hacer cada cosa. ¡Pah! Pero, bueno, ¿cuántos realmente hacemos eso, no? ¿Cuánto realmente hacemos eso? El cómo hacer eso creo que depende mucho de la vida de fe de cada uno, depende qué método le sirva a cada uno, ¿no? Yo en mi caso tengo, o sea, generalmente lo que me pasa a mí, yo trabajo siempre en la compu, tengo esta compu acá y tengo mi monitor, y hasta ahora siempre lo que hacía era tener la fotito de los padres acá. Entonces, cada vez que miraba este monitor, está ahí, ¿viste? Está ahí, como que está ahí presente, ¿no? Está ahí presente. Pero bueno, no todo el mundo tiene una foto de los padres así, ¿viste? Como si por ejemplo está Joanny en las clases, capaz que le cuesta un poquito tener la foto de los padres. Está ahí como la cartuchera y ahí para la foto de los padres, un poquito rara, iba a decir. Tremenda macumba. Hay que cada uno encontrar su método, ¿no? A veces a mí me pasaba, decía, me gustaría hacer esto, tener esto más presente, y lo que hacía era ponerme un punto en la mano. Me ponía un punto acá, y solo yo entendía por qué había este punto en el marcador, o sea, un punto ahí, solo yo lo entendía, pero era para recordarme algo puntual que yo quería tener presente. Ya sea una promesa a Dios, ya sea un compromiso, ya sea tenerlo presente a Él. Yo no le quiero decir esta es la forma porque depende de cada uno. Lo que le quiero decir es muy importante encontrar su forma de tener presente a Dios y de invitarlo. Porque si no, repito, no invitamos a Dios, viene el trabajo, viene el jefe y nos dice cosas, viene la dificultad del estudio y cosas. Y lo que menos pensamos en el día es en Dios. Y si en todo el día no pensamos en Dios, seguramente al día siguiente, en todo el día tampoco lo hacemos, al día siguiente tampoco, al día siguiente tampoco, al día siguiente tampoco, llega el sábado
lo tenemos ahí presente porque Víctor lo mencionó en una guía interna. Ahí capaz que Dios ahí en el servicio dominical, pero generamos la costumbre de no pensar en Dios durante la semana. Porque pensamos en Dios durante el fin de semana y generamos esa costumbre en nuestra cabeza. Eso es muy insano. Y espiritualmente es muy insano. También para Dios no es muy lindo. Como que somos hijos durante el fin de semana, ¿viste? Después del fin de semana no tanto, tenemos otras prioridades. El fin de semana somos un poquito más hijos. Entonces Dios nos tiene durante 48 horas y después ya no. Pero claro, o sea, pensándolo de otra forma, si tenemos a Dios presente, tenemos mucho más motor y motivación para hacer las cosas. Entonces nos surge una energía que ni siquiera nosotros podemos explicar de dónde surge, porque viene del deseo y la motivación de querer darle alegría a Dios, de querer ofrecerle algo a Él. Y entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo último que yo quería compartirles. Entonces, ¿qué pasa? Llegan pequeñas cosas y esas pequeñas cosas nosotros queremos ofrecérselas como condición a Dios. Y eso hablaba mi padre justo, no sé si era hoy o ayer. Y él decía, yo me di cuenta, decía, mira, yo me saco primero el pantalón, la parte derecha, porque la derecha es la pública. Entonces se saca primero la derecha y después la izquierda. Y tuve una reflexión hace poquito y por eso se las comparto. Y tenía la pierna izquierda levantada y tenía unas medias que él se iba a poner. Entonces él dijo, ya tengo la pierna levantada de la izquierda, voy a ponerme la media izquierda. Pero dijo, no, la pierna izquierda es personal, la pierna derecha es la pública porque la derecha representa lo público. Voy a bajar mi pierna izquierda, levantar la derecha para ponerme la derecha. Y uno dice, eso es una estupidez, no me jodas. Pero él decía que sentía una voz de que esa es mi condición. O sea, él dijo, esta es mi condición. Y él sintió una voz que decía, recién te das cuenta. ¿Cuál es la conclusión de eso? En realidad, uno puede hacer del día a día pequeñas cositas, pequeñas condiciones internas. Por más que uno invierta mucho tiempo en lo externo, hay pequeñas condiciones internas que van manteniendo presente a Dios y lo espiritual. Va manteniendo presente que yo no soy una persona que se basa solamente en el trabajo y estudio. Entonces, mi padre es un poquito exagerado en esas cosas. En algunas cosas podríamos decir que es exagerado, pero si uno se pone a pensar cómo Dios lo ve, dice, qué lindo, ¿no? Entonces, ahí ustedes también, les invito a que reflexionen y piensen, bueno, ¿cuál va a ser mis pequeñas condiciones que yo voy a hacer? ¿Qué van a ser las pequeñas cositas que, bueno, yo le voy a ofrecer esto a Dios? Que decir, bueno, cualquier cosita, pues tengo una libretita, digo, bueno, voy a dejar esta libreta en la derecha pensando en Dios. Y capaz que la iban a dejar en la derecha igual, pero ustedes la hicieron pensando que va a ser como una ofrenda para Dios. Y ahí se vuelve otra cosa muy diferente. Por más que sea la misma cosa muy recurrente, muy del día a día, se van haciendo pequeñas condiciones. Entonces, bueno, hablamos varias cosas, la mayoría ustedes mismos las compartieron, pero yo quería que ahora creo que todos tienen celular, me imagino que sí, todos tienen ahí celular. Me gustaría que nos tomemos 5 minutitos como para pensar en lo que compartimos recién y fíjense qué es lo que ustedes quieren llevar, o sea, qué es lo que ustedes se quieren apropiar. Capaz que dicen, esta parte me interesa, capaz que te den la de las medias, me parece que exageró un poco ahí. O capaz cualquier cosita digan, bueno, esto lo voy a llevar y vamos a tratar de llevarlo a la práctica, tenerlo presente. Por ejemplo, si es el tema de la motivación, bueno, me tomo estos 5 minutos para buscar en un fondo de pantalla que me recuerde el porqué de las cosas. Cualquier cosa, pero tomémonos 5 minutos para anotar lo que quieran en el celu.
o pensar un poquito, anotar aunque sea alguna cosita. Nos tomamos estos 5 minutos y cerramos el homework.